En medio de la contingencia sanitaria mundial provocada por la COVID-19 y con el riesgo de una gran recesión económica, los países del G20 y también la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia no logran sacar un acuerdo en relación a este tema del petróleo. No obstante, el G20 respaldó el mayor recorte de la historia en la oferta de crudo, pero evitó fijar cifras a su compromiso. Tanto la OPEP como Rusia se habían comprometido a retirar 10 millones de barriles. Estados Unidos y el resto de países petroleros acuerdan actuar para estabilizar los precios, pero no logran pactar un número concreto. Quédate a conocer los detalles de esta noticia que tiene obviamente el interés mundial a consecuencia de todo lo que se está viviendo. Conoce todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esta noticia tiene la atención internacional porque también de este gran acuerdo mundial depende en gran medida que las economías de naciones puedan entrar a esta estabilidad ante este escenario de contingencia sanitaria provocado por la COVID-19, pero también ante este riesgo de una gran recesión económica, peor que la ocurrida en 1930, cuando se dio la depresión, la Gran Depresión económica mundial. Sí habrá recorte en la producción mundial de petróleo y será el mayor de siempre, pero aún hay detalles por resolver. Los ministros de energía del G20 han ratificado este viernes el acuerdo alcanzado 24 horas antes por la Organización de Países Exportadoras de Petróleo, OPEP, liderada de facto por Arabia Saudí y Rusia. Sin embargo, el compromiso del resto de países productores de crudo de asumir su cuota de responsabilidad y arrimar el hombro en un tijeretazo en el que, si se quiere tener éxito, todos tendrán que sacrificarse. Sin embargo, este escenario todavía queda en palabras, queda pendiente. Estados Unidos y el resto de países productores se han mostrado a última hora de la noche de este viernes dispuestos a hacer todo lo que esté en su mano para estabilizar los precios que iban en caída libre ante el desplome de la demanda provocado por el COVID, pero han eludido fijarse un objetivo concreto de reducción de su oferta que complementase con otros 5 millones de barriles diarios el recorte récord de 10 millones, casi la décima parte de la oferta mundial, con el que Riad y Moscú habían enterrado el jueves el hacha de guerra tras una fugaz pero muy brutal batalla de precios que ha llevado la cotización del crudo a mínimos de casi 2 décadas. Por eso resulta interesante conocer el comunicado que dio a la opinión pública mundial el grupo G20 y dice entre lo relevante lo siguiente: reconoce los compromisos de algunos productores para estabilizar los mercados energéticos, según se da a conocer tras la conferencia telemática por parte del titular de Canadá en cuanto a energía, Seamus O'Regan. El grupo de países industrializados trató de encontrar los mecanismos para lograr la estabilidad de precios y todos los países convinieron la necesidad de un mercado petrolero estable y que funcione bien. Pero aún no estamos donde deberíamos de estar, admitió el negociador, de la que a lomos de las reservas de crudo no convencional ya se ha convertido en la cuarta potencia petrolera mundial. La industria ha sufrido muchos choques a lo largo de su historia, pero ninguno como el que estamos viendo hoy. Espero que el acuerdo ayude a restaurar parte de la muy necesaria estabilidad, había dicho poco antes del inicio de la reunión el jefe de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. Mucha retórica y poca concreción. El único elemento duro del comunicado final es la creación de un grupo de trabajo abierto a todos los miembros del G20 de forma voluntaria y que se encargará de monitorear las medidas tomadas en respuesta a la crisis. Las conversaciones deberían seguir en las próximas horas para fijar objetivos concretos de reducción de la oferta. Se espera que en el transcurso de hoy se pueda tener ya
más claro este acuerdo y en el que todas las partes estén conformes. Tras el jarro de agua fría de principios de marzo, cuando la OPEP y Rusia fueron incapaces de pactar un recorte casi 7 veces menor que el sellado este viernes, Riad y Moscú no podían permitirse un nuevo patinazo. Quedó claro el jueves cuando ambas, junto con el resto de países de la conocida como OPEP, pactaron recortar unos 10 millones de barriles en mayo y en junio y que disminuirá gradualmente desde entonces hasta quedar en nada en la primavera de 2022, cuando el COVID sea ya un mal recuerdo y la maquinaria productiva haya recuperado todo el brío perdido. Es de por sí pues un tijeretazo muy significativo, equivale casi a los bombeos del Reino del Desierto, primer productor mundial hasta que la sacudida del fracking le desbancó en favor de Estados Unidos, pero estaba a expensas del concurso del propio gigante norteamericano, de Brasil, de Canadá, de Noruega y en fin, el resto de grandes nombres del Olimpo petrolero mundial, y ese visto bueno definitivo ha llegado este viernes, aunque a medias y de manera mucho más timorata de lo que se esperaba. Con tanta grandilocuencia retórica, tomaron las medidas inmediatas que sean necesarias para asegurar la estabilidad del mercado energético, como falta de claridad en las mismas cifras. Sin objetivos concretos de recorte, la promesa únicamente se queda en palabras, es decir, está en el aire todavía este asunto de poder tener este acuerdo consensado entre todos los países petroleros. Con la coordinación internacional en sus horas más bajas, tanto en lo político como en lo económico, las reuniones de las dos últimas jornadas, primero de la OPEP y Rusia, después de los ministros del G20, se presentaban como una ocasión de oro para sacar algo en claro, y el sabor que dejan es agridulce. Por un lado, han permitido poner punto final al enfrentamiento a cara de perro entre el primer y segundo exportador mundiales, Arabia Saudí, que ostenta la presidencia rotatoria del G20, y Rusia, que había convertido el mercado petrolero en lo más parecido al salvaje oeste durante 34 largos días y que había añadido una dosis adicional de volatilidad sobre unos mercados financieros que atraviesan sus horas más difíciles desde la gran recesión. Pero por otro, se vuelve a demostrar que pasar de las musas al teatro sigue siendo harto complicado en un foro con tantos gobiernos involucrados y tantos intereses contrapuestos. La rapidez del acuerdo del jueves por la tarde entre saudíes y rusos contrasta con todas las trabas y dificultades que se sucedieron a continuación. El primero en poner el grito en el cielo fue un actor inesperado, México, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. El país norteamericano históricamente petrolero, pero sumido en una crisis de producción que le ha hecho perder posiciones en el concierto internacional, se negó en la madrugada del jueves al viernes a aceptar su parte del trato e hizo subir el voltaje de la reunión cuando ya todo parecía hecho. Se le exigía una reducción de los bombeos mexicanos de unos 400,000 barriles diarios, cifra que ante la presión mexicana bajó hasta el entorno de los 350,000. Estados Unidos intervino comprometiéndose, según lo revelado por Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, a ampliar su recorte en 250,000 barriles y que México solo tuviese que retirar 100,000 del mercado. Este sábado seguirán las negociaciones, las conversaciones para tratar de sumar a México al barco de los recortes y poder entonces sí salir con una cifra de recortes por país. Con los parques cerrados este Viernes Santo, habrá que esperar al lunes para ver qué acogida tiene entre los inversores este respaldo retórico del G20 a la estrategia de recortes. El jueves la primera impresión no fue buena frente al optimismo generalizado por el acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia, y a pesar de haber llegado a subir más de un 10% a lo largo de la jornada, el barril del Brent cerró la sesión retrocediendo más de un 4%. En paralelo, el banco de inversión UBS avisaba de que ni tan siquiera el que ya es el mayor recorte de la historia, el pactado entre Riad y Moscú, será suficiente para nivelar un mercado que hoy vive la mayor y
también la inédita descompensación entre oferta y demanda, con un sobrante que se calcula entre 20 y 30 millones de barriles por día después de que la pandemia evaporase casi la tercera parte del consumo. Los mercados no entienden de recorte récord mientras los aviones sigan en la tierra, los coches en el garage y las fábricas a medio gas. Tampoco mientras el compromiso de los países ajenos a la OPEP se plasme únicamente en palabras y no en cifras rotundas. Y bueno, este escenario pues está siendo tomado obviamente a nivel mundial con bastante preocupación. Y es que pues así fue como la pandemia del COVID apagó la demanda del petróleo en todo el mundo. Entre un tercio y la mitad de la población mundial está en aislamiento social, lo que significa que pocos conducen, vuelan o hacen muchas cosas que requerirían el uso de crudo o sus derivados. Y vaya que esta cuestión como ha pegado muchísimo en el contexto económico de los países del mundo. Las ramificaciones para el mercado petrolero son enormes, con refinerías, productores e incluso los estados petroleros que enfrentan futuros inciertos. El conjunto de datos más inmediato de Estados Unidos ilustra claramente el impacto. El miércoles, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos informó que los conductores estadounidenses consumieron la menor cantidad de gasolina desde al menos 30 años, ya que las actividades normales se detuvieron. Y este es un contexto que no solo está viviendo Estados Unidos, por ejemplo, la demanda del petróleo de Estados Unidos ahora ha caído a 14.4 millones de barriles por día, la cifra más baja desde 1990 y una caída de más del 30% desde los niveles anteriores a la crisis. En la India, según funcionarios de las refinerías del país, la demanda de crudo en el tercer consumidor más grande del mundo se ha derrumbado hasta en un 70%, mientras India sufre el bloqueo nacional más grande del planeta. En China, las refinerías de petróleo en China, el mayor importador mundial de crudo, puede aumentar las tasas de procesamiento hasta cerca de los niveles promedio del año pasado este mes, proporcionando un rayo de esperanza a un mercado global que se tambalea por el COVID. Mientras tanto, el procesamiento en refinerías privadas conocidas como teteras continuará aumentando con algunas plantas inactivas que se reanudarán en abril. En España, uno de los países más afectados por la enfermedad, la demanda de productos petroleros cayó un 23% en marzo. El consumo de aire y combustible de carretera fue el más afectado, con la gasolina y el diésel de carretera cayendo en un 35.5% y 26.5% respectivamente. En tanto, se espera que Italia, que junto con España impuso algunas de las restricciones de movimientos más severas de Europa, extienda su cierre desde el 13 de abril. Con la nación bajo estrictas restricciones de movimiento, las ventas minoristas de combustible han caído un 85%. Lo mismo pasa en Reino Unido. Las ventas de gasolina y diésel en el Reino Unido disminuyeron en un 66% y 57% respectivamente al 31 de marzo. Y en los Países Bajos, una encuesta de concesionarios de automóviles holandeses, escuelas de manejo y compañías de transporte reveló que los encuestados habían perdido casi la mitad de sus ingresos debido al COVID y que alrededor del 80% podría necesitar un crédito adicional en 3 meses. Así las cosas en este escenario que obviamente tiene atorados a estos países para lograr un acuerdo consensado y que permita darle esta estabilidad tan necesaria en el sector energético y así evitar que el impacto de esta gran recesión económica sea aún mayor. Te invito a que te suscribas, que le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.